Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech, más conocido como Salvador Dalí, fue un pintor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron al cine, la escultura, la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Francia. Salvador Dalí nació a las 8:45 horas del 11 de mayo de 1904. El hermano mayor de Dalí, también llamado Salvador, nació el 12 de octubre de 1901. Había muerto de un catarro gastroenterítico infeccioso, unos 9 meses antes, el 1 de agosto de 1903, por lo que decidieron ponerle el mismo nombre. Esto marcó mucho al artista posteriormente, quien llegó a tener una crisis de personalidad, al creer que él era la copia de su hermano muerto. Con 5 años, sus padres le llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su reencarnación, una idea que él llegó a creer. Mira, es donde yace tu hermano. Su nombre era Salvador, igual que el vuestro. Tú eres su reencarnación. Él eres tú. En 1916 descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a la familia de Ramón Pichot, un artista local que viajaba regularmente a París, la capital del arte del momento. Siguiendo los consejos de Pichot, su padre lo envió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. A la edad de 14 años, 1919, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras y en otra en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibió el premio rector de la universidad. En febrero de 1921, su madre murió a consecuencia de un cáncer de mama. Dalí contaba con 16 años. Sobre la muerte de su madre, diría más tarde que fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. Le adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser en quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Juventud en Madrid y París. En 1922, Dalí se alojó en la célebre residencia de estudiantes de Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dalí fue expulsado de la academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie en la misma en condiciones de examinarle. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista cesta de pan, pintada en 1926. Ese mismo año visitó París por primera vez, donde conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Obras de Salvador Dalí, de 1922 a 1928. Naturaleza muerta. Retrato a su hermana. Retrato de su padre. Cesta de pan. De 1929 a la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1929 conoció a su musa y futura esposa Gala, quien era una inmigrante rusa, 11 años mayor que él, en aquel tiempo casada con el poeta francés Paul Éluard. En el ámbito doméstico, la relación de Dalí con su padre estaba próxima a la ruptura. Salvador Dalí y Cusí se oponía al romance del joven artista con Gala, y condenaba su vinculación con los artistas del surrealismo por considerarles elementos tendentes a la degeneración moral. La tensión fue en aumento hasta culminar en un enfrentamiento personal. Su padre lo desheredó y le prohibió regresar jamás a Cadaqués. Posteriormente, Dalí describió cómo en el curso de este episodio le presentó a su padre un preservativo usado conteniendo su propio esperma, con las palabras: «Toma, ya no te debo nada». Ya. Salvador, he decidido quitarte la herencia familiar.
Y aparte, quiero que os larguéis de mi pueblo. 2. Ya. Ya. Tomad, ya no te debo nada. Gala y Dalí se casaron en 1934 en una ceremonia civil y volverían a hacerlo por el rito católico en 1958. En 1934, Dalí y Gala ofrecieron un baile de máscaras en Nueva York, cortesía de la heredera Karen Skrovsky. Fueron disfrazados del bebé Lindbergh y su secuestrador. El escándalo levantado en la prensa fue tan notable que Dalí pidió disculpas públicamente. Al regresar a París, debió explicarse ante los surrealistas que no entendieron el por qué se había disculpado por un acto considerado surrealista. Los líderes del movimiento, principalmente André Breton, le acusaron de defender lo nuevo e irracional del fenómeno hitleriano, acusación que Dalí refutó afirmando que no soy un hitleriano ni de hecho ni de intención. Dalí insistía en que el surrealismo podía existir en un contexto político y se negó a denunciar públicamente el régimen fascista alemán. Este y otros factores le hicieron perder su prestigio entre los camaradas artistas, y a finales de 1934, Dalí fue sometido a un juicio surrealista, del cual resultó su expulsión del movimiento. A esto, Dalí respondió con su célebre réplica: «Yo soy el surrealismo». Y por eso, Dalí, te acusamos de defender lo nuevo y racional del movimiento hitleriano. Yo no soy hitleriano, ni de hecho, ni de intención. Y por eso, quedas expulsado del surrealismo. Yo soy el surrealismo. Obras de Dalí, de 1929 a la Segunda Guerra Mundial. El gran masturbador. Cenicitas. Retrato de Paul Eluard. Persistencia de la memoria. La jirafa ardiente. Presagio de la guerra civil. Canibalismo otoñal. Evocación de Lenin. Metamorfosis de Narciso. Periodo Nueva York. En 1940, con la Segunda Guerra Mundial arrasando Europa, Dalí y Gala huyeron a los Estados Unidos, donde vivieron durante 8 años. En esos años, Dalí diseñó ilustraciones para ediciones traducidas al inglés de clásicos como El Quijote, la autobiografía de Benedetto Cellini y los ensayos de Michael de Montaigne. También aportó decorados para la película Recuerda de Alfred Hitchcock y emprendió con Walt Disney la realización de una película de dibujos animados, Destino, que quedó inconclusa y que se montó en 2003, mucho después del fallecimiento de ambos. Fue una de las épocas más fructíferas de su vida, pero también discutida por cientos críticos que veían que Dalí difuminaba la frontera entre arte y bienes de consumo al arrinconar la pintura para volcarse más en el diseño y en artículos comerciales. Últimos años en Cataluña. Desde 1949, Dalí vivió en su querida Cataluña. Mostró desde siempre un acusado interés por las ciencias naturales y las matemáticas. Así se observan muchas de sus obras, en las cuales llegó a componer retratos individuales a partir de cuernos de rinoceronte. Según el artista, el cuerno de rinoceronte significaba la geometría divina, puesto que crece en una progresión espiral logarítmica. También relacionó el concepto con los temas de la castidad y la santidad de la Virgen María. Otro de los intereses que Dalí tenía era el ADN y el hipercubo, un cubo de 4 dimensiones, que llegó a plasmar desplegado en su crucifixión.
En su madurez, el artista también se implicó con otras actividades extraartísticas que daban una medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968, Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lambin, y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Este mismo año trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria de Eurovisión y creó una gran escultura metálica que se instaló en el escenario del Teatro Real de Madrid. En un programa emitido por el Canal 4 en 2007, el crítico Brian Sewell describía cómo a finales de los 60 fue requerido por el artista a posar sin pantalones en posición fetal bajo la axila de una figura de Jesucristo, mientras Dalí le fotografiaba y fingía hurgarse bajo el pantalón. Yeah, I remember something about Ali. En 1980, la salud de Dalí se deterioró seriamente. Con su mujer, Gala, supuestamente consumió un cóctel de fármacos que dañó seriamente su sistema nervioso, con la consecuencia de incapacitarle prácticamente para la creación artística. Con 76 años, el estado de Dalí era lamentable, y su mano sufría constantes temblores que evidenciaban el progreso de la enfermedad de Parkinson. Gala murió el 10 de junio de 1982. Tras su muerte, Dalí perdió su entusiasmo por vivir. Se dice que intentó suicidarse varias veces. El 23 de enero de 1989, oyendo su disco favorito, Dalí murió a causa de una parada cardiorrespiratoria en Figueras. Con 84 años y cerrando el círculo, fue enterrado en la cripta de Figueras, situada en su casa museo. Entre sus últimas obras más célebres se encuentran La Madonna de Portugal, el equilibrio interactivo de una pluma de cisne, Las Tentaciones de San Antonio, Leda Atómica. God.